Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, de la Oficina de Capacitación y Telesalud. En esta oportunidad, pues, con el licenciado Santos Emilio Guevara Aguilar. Él es licenciado en enfermería, especialista en la unidad de cuidados intensivos. Él ha tenido el gusto de estar con nosotros y poder compartir un poco de sus conocimientos y experiencias en cuanto a los criterios que hay que tener en cuenta para la admisión de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Bien, licenciado, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues le damos el pase para hacer la exposición. Buenas tardes. También agradecerles por la oportunidad. Es muy importante para compartir algunas cosas que tenemos, inquietudes también. Saludar a todos los que están conectados vía Zoom, a los compañeros de trabajo, docentes, estudiantes de la universidad que se les ha compartido, y espero que participemos todos en esta retroalimentación. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto, criterios de ingreso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos adulto, porque también hay que aclarar que existe unidad de cuidados intensivos pediátricos y unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la especialidad en cuidados intensivos adulto y trabajamos en el área también y estamos vigentes en lo que es los cuidados al paciente hospitalizado. Importante que sepamos que la responsabilidad legal, ¿no? Digamos, la admisión del paciente, la firma para que el paciente ingrese a la unidad de cuidados intensivos es exclusiva del médico, no del enfermero. Sin embargo, el enfermero debe tener conocimiento y debe también tener muchos, digamos, parámetros, criterios para poder intervenir y de repente opinar en el equipo, porque se trata de un equipo de salud que trabaja dentro del servicio de UCI y el médico, si bien es cierto, él tiene la potestad legal, pero si es un líder y una persona que comparte, seguramente va a conversarnos, a consultarnos de repente o de repente a pedir nuestra opinión, y eso sería muy importante, ¿no? Generalmente tenemos médicos que sí con nosotros conversan, ¿no? Nos dan algunos alcances y a veces tenemos hasta derecho de opinar como licenciados, pero como repito, la responsabilidad legal es del médico. Para nosotros, el personal de enfermería, el INSA ha trabajado en lo que es la clasificación de pacientes según el grado de dependencia. En este caso, la dependencia de los pacientes se mide si el paciente puede o no realizar sus actividades de autocuidado, ¿no? Que lo realiza cualquier persona dentro de su estado de salud normal. Sin embargo, un paciente hospitalizado ya podría clasificarse con el grado 1, con asistencia mínima, cuando el paciente camina, cuando el paciente requiere, como dice ahí, factores de riesgo mínimo, ¿no? En un prediagnóstico, preoperatorio, por ejemplo, un paciente que está programado para cirugía y está en hospitalización para su preparación, un convaleciente después de la cirugía también, paciente que deambula, que camina normal, que come, ¿no? Requiere de autocuidado universal con asistencia de enfermería orientada a la educación en salud y estabilidad emocional, bajo la supervisión general de la enfermera. Este paciente, repito, está con la capacidad de autocuidarse, de comer, de ir a los servicios higiénicos, de deambular, etcétera, ¿no? Este paciente requiere mínimos cuidados. En el grado 2, la asistencia parcial, ¿no? Que puede suplir cualquiera de las funciones de autocuidado del paciente. Una persona que de repente está hospitalizada, pero que ya tiene alterada alguna de sus funciones, ¿no? Se refiere a la persona que puede valerse por sí misma, pero con ciertas limitaciones, mediano nivel de competencia, con factores de riesgo medio, requiere ayuda parcial, con enfermedad crónica compensada, por ejemplo, una diabetes, pero con su glicemia compensada, o puede ser un diabetes con hipertensión, ¿no? Sus funciones vitales también pueden estar un poquito alteradas, pero todavía el paciente puede valerse por sí, aunque no le está recomendado que deambule, pero por lo menos colabora, lleva la cuchara a la boca, conversa, etcétera, ¿no? En pre y postoperatorio inmediato, en cirugía de baja complejidad,
con medicación oral parenteral máxima cada 6 horas. Uso de equipo de rehabilitación y confort. Es importante, podría estar usando también por ejemplo, un andador, ¿no? Bueno, ahora con el grado 3, asistencia intermedia. Este paciente requiere, como dice, asistencia intermedia, es decir, parcialmente está abolida su capacidad para autocuidarse, pero sin embargo nosotros suplimos esa carencia porque somos personal que está entrenado para poder asistir en las necesidades básicas del ser humano. Entonces, hasta aquí hemos visto pacientes que todavía no requieren de cuidados intensivos. Estamos viendo pacientes que todavía pueden estar en servicios de hospitalización, ¿verdad? Entonces, el grado 3, la asistencia intermedia, referida a la persona con factores de riesgo de prioridad mayor, mediana, no participa en su cuidado, no es crónico, inestable, podría ser, por ejemplo, un diabético con hiperglicemia, puede ser agudo, como por ejemplo un paciente con neumonía, ¿no? Pero que todavía no está en cuidados intensivos, requiere de valoración continua y monitoreo, ¿no? Tiene alteración significativa de los signos vitales con medicación parenteral permanente y tratamiento frecuente con o sin cirugía mediana complejidad. Puede o no tener usos de aparatos especiales de soporte de vida, por ejemplo, un monitor hemodinámico, oxigenoterapia, etc. En el grado 4 ya encontramos asistencia intensiva, es decir, este paciente ya es candidato para cuidados intensivos, ¿sí? Una persona críticamente enferma, inestable, con compromiso multiorgánico severo, con riesgo inminente de su vida o de su salud. Inconsciente, puede requerir sedación o relajación. Necesita intervención terapéutica no convencional con tratamiento quirúrgico especializado, demandante de cuidados de enfermería por personal altamente calificado, que requiere valoración, monitoreo y cuidados permanentes todo el tiempo. Este paciente es para una UCI general. Siguiente. El grado 4 o 5, perdón, está ya clasificado el paciente con asistencia muy especializada. Es un paciente que ya ha perdido toda la capacidad de autocuidado, está incluso perdiendo algunas de sus funciones vitales y que están reemplazadas por equipos que soportan o le dan soporte vital, ¿no? Entonces, estas personas están sometidas a trasplante de órganos como el corazón, hígado, riñón, médula ósea, pulmón, que requiere cuidados muy especializados, en unidades especiales, equipos y tratamiento sofisticado, ¿no? Hablemos entonces de UCIs especializadas, que hay especialmente en el nivel 3. Quisiera hablar un poquito sobre los niveles de atención de MINSA y la clasificación que tenemos ahora de los pacientes según el grado de dependencia, que no corresponde, que no de repente es lo mismo y no nos vayamos a confundir. El MINSA clasifica 3 niveles de atención a nivel nacional y nosotros aquí en Tarapoto estamos en el nivel 2 todavía, queremos el nivel 3 pero todavía no somos, aspiramos a eso. En realidad tenemos una UCI general y en la UCI general, por ejemplo, este tipo de pacientes no podríamos darle atención, digamos, suficiente o sofisticada porque requiere de UCI especializada, ¿no? Una UCI especializada quiere decir ya el tercer nivel de atención de salud según MINSA. Una UCI especializada ya requiere de solamente pacientes de esa misma característica, de esa misma condición en una sola UCI. Por ejemplo, una UCI cardiológica, una UCI oncológica, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es que yo decía, este tipo de pacientes podría estar parcialmente o de repente temporalmente en la UCI general como la nuestra, pero es un candidato a una UCI especializada, ¿sí? Seguimos entonces. Quiero hablarles un poco de un instrumento importante de enfermería, el TIS-28. El TIS-28 es un instrumento que, digamos, nos facilita el trabajo para poder nosotros clasificar nuestros pacientes, ya que los médicos tienen también bastante, digamos, material para esto. Ellos incluso tienen sus criterios diagnósticos, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestro criterio del TIS, que es el Sistema Simplificado de Puntuación de Intervención Terapéutica, que es nada menos y nada más que un test
que nos ayuda a, digamos, calcular un puntaje determinado y según ese puntaje el paciente podría ser candidato a UCI o no, ¿sí? Entonces vamos con la siguiente diapositiva, vamos a detallar algunos de los ítems que considera este test. Por ejemplo, el primero, monitorización estándar, constantes horarias y balance hídrico. Este paciente requiere una puntuación, un check, y al final vamos a hacer un ejemplo de un simulador para que más o menos nos demos cuenta cómo funciona, ¿no? Análisis de bioquímica y hematología, medicación única intravenosa, intramuscular, subcutánea, oral o por sonda nasogástrica es otro. Medicación múltiple o continua intravenosa, ¿ya? También se puntúa eso. Cambios rutinarios de apósitos, cuidados y prevención de cúbitos, o sea, de las zonas de presión. Cambios frecuentes de apósitos, cura de heridas extensas. Cuidados de drenajes, excepto sonda nasogástrica. Ventilación mecánica, cualquier modalidad, como así, PIP o relajantes. Este es un ítem que mide al paciente que está con ventilación mecánica en UCI, ¿no? Ventilación espontánea por tubo traqueal o traqueotomía sin CPAP, oxigenoterapia, ¿ya? Cuidados de la vía aérea artificial también es otro ítem que califica este test. Fisioterapia respiratoria, aerosolterapia, aspiración de secreciones por tubo orotraqueal. Una medicación vasoactiva, por ejemplo, imagínense, eso también tendríamos que detallarlo más. Ojalá nos dé el tiempo para poder reforzar esta parte. Múltiples drogas vasoactivas. Reposición intravenosa de gran cantidad de líquidos, mayores a 3 litros por metro cuadrado de superficie corporal al día. Siguiente, por favor. Catéter arterial periférico, catéter Swan's-Ganz sin medida del gasto cardíaco, catéter venoso central, RCP en las últimas 24 horas, el paciente ha sido sometido a RCP en las últimas 24 horas, técnicas de hemofiltración, que son las diálisis, ¿no? Eso lo hacen las diálisis, puede ser la peritoneal o la hemodiálisis. Monitorización de diuresis por sonda vesical, diuresis forzada por sobrecarga de fluidos, monitorización de presión intracraneal, tratamiento de complicaciones metabólicas, acidosis, alcalosis, eso lo vemos según el examen especial que hacemos, que es el AGA, análisis de gases arteriales. Y la nutrición parenteral, todo paciente que está bajo asistencia intensiva, nosotros tenemos que ver por su nutrición. Puede ser que esta sea parenteral o enteral. Parenteral se refiere a que los nutrientes ingresan por vía intravenosa, y nutrición enteral se usa la vía del intestino o del tubo digestivo. Entonces, también son ítems de calificación. Intervención única en UCI, es importante que también se califique este ítem, y puede ser múltiple o más de una de las alteraciones, o intervenciones específicas fuera de la UCI, intervención quirúrgica o diagnóstica que le ha realizado al paciente. Siguiente. Bueno, esta tablita lo vamos a ver después de la simulación. A ver si proyectamos la simulación del PIS, por favor. Ya, aquí tenemos entonces el simulador y vamos a calificar. Supongamos que un paciente requiere, bueno, todo paciente que ingresa a UCI va a requerir de monitorización de todos estos parámetros, ¿no? Constantes horarias, o sea, las funciones vitales, balance hídrico. Tiene exámenes bioquímicos también, pero si marcamos este cuadrito, vamos a tener que marcar uno de los ítems que está con círculo, ¿no? Que son 4 en este caso. Cualquiera de los 4. A ver, vamos a marcar cambios rutinarios de apósitos, cuidados y prevención de cúbito, ¿sí? Luego bajamos al otro ítem, el cuadrito, cuidado de drenaje, excepto sonda nasogástrica, también lo marcamos. Y abajo nos va a dar un puntaje. Aquí también tiene 2 círculos, cualquiera de ellos. Entonces, supongamos que el paciente está con ventilación mecánica con relajación muscular, ¿ya? Luego tenemos cuidados de la vía aérea artificial, marcamos, es decir, está ventilado.
También por tubo orotraqueal se recibe aerosolterapia o nebulizaciones. Y usa vasoactivos. Escogemos cuál de ellas. Vamos a escoger la primera. Luego, otra vez, reposición intravenosa de gran cantidad. Sí, le estamos poniendo más de 3 litros por metro cuadrado de superficie corporal al día. Catéter arterial periférico también para medir su presión arterial invasiva. Catéter Swan-Ganz no tiene, no lo vamos a medir. Catéter venoso central sí tiene para su medicación. No se le hizo RCP en las últimas 24 horas. Técnicas de hemofiltración, no recibe el paciente de diálisis. Monitorización de diuresis por sonda vesical, sí. Diuresis forzada por sobrecarga de fluidos, no recibe. Monitorización de presión intracraneal, si es un paciente postoperado de craneotomía, podría ser. Tratamiento de complicaciones metabólicas, no. Bueno, a ver, vamos a marcar que sí y luego vamos a ver el puntaje, ¿ya? Nutrición parenteral no recibe y nutrición enteral sí está recibiendo con sonda nasogástrica, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? Lo ponemos así, intervención única en UCI. Uy, se lo ponemos. ¿Ya? Y finalmente, intervenciones específicas fuera de la UCI no tuvo. Entonces, vamos a ver cuánto nos da de puntaje. Y aquí tenemos 44. 44 puntos logramos con este paciente. Entonces, vamos a ver si es un candidato a UCI o no, según esta simulación que hemos hecho hoy día. No se olviden que solamente es una simulación y una suposición, lo que yo he marcado digamos, como ítems válidos. Sin embargo, esto tiene que ser una calificación real cuando un paciente ingresa a UCI. Volvamos, por favor. Ahí está. Entonces, vemos que el paciente se clasifica en el grado 1 cuando tiene menos de 10 puntos. Entonces, este paciente podría estar en observación, menos en UCI, ¿no? Puede estar en una emergencia, y un paciente o un enfermero se abastece para 4 pacientes, en este caso, ¿no? Luego tenemos el grado 2, donde el puntaje es entre 10 a 19, vigilancia activa, puede ser también emergencia, también 4 pacientes por cada enfermero. Grado 3, de 20 a 39, requiere vigilancia intensiva y corresponde un enfermero para 2 pacientes. Y cuando hablamos de un puntaje mayor de 40, hablamos de terapia intensiva, o también le llamamos nosotros cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces puede ser, si es grado 5, como habíamos hablado anteriormente, si el paciente es de grado de dependencia 5, sería un enfermero por paciente. Y si es grado 4, serían 2 pacientes por enfermero. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto logramos? 44. Por lo tanto, este paciente es candidato a cuidados intensivos, a la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Esa es la forma como nosotros los enfermeros evaluamos según desde TIS. Bien, siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de algunos criterios y estos son criterios médicos. Aquí les atribuimos toda la responsabilidad a los médicos y, lógicamente, cuando nos comparten, cuando son personas muy asequibles, los médicos nos socializan, ¿no? Estas cosas, nosotros también intervenimos y también participamos, nos sentimos muy bien, dicho sea de paso, y agradezco a los médicos por tener esta deferencia con nosotros, ya que el equipo no funciona si no hubiese un médico que es, digamos, líder, ¿no? Que es el jefe del servicio, y los enfermeros que somos pues los que estamos al cuidado de los pacientes las 24 horas del día. Entonces vamos a hablar sobre criterios de admisión a UCI. La definición dada a la UCI delimita los 2 criterios clave para la admisión de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. 1, que precisen un elevado nivel de cuidados, es decir, que el paciente requiera realmente, según el PIS que hemos visto también, los cuidados de enfermería. Y 2, que sean recuperables. Ojo, un paciente terminal que ya no tiene esperanza de recuperarse, ¿no? Entonces, el médico pues dirá, mejor lo dejamos ahí, no lo pasamos a UCI, porque en UCI priorizamos, no digo, sino priorizamos los pacientes que van a recuperarse y de repente que algún día veamos nosotros que salen de alta y saludables. ¿Sí? Seguimos entonces.
Tenemos 4 niveles de priorización, ¿ya? Los más beneficiados son las prioridad 1 y los menos beneficiados son los prioridad 4. Es decir, los pacientes de prioridad 1 van a tener ingreso seguro UCI. Pero si le presenta al médico, por ejemplo, a elegir, y eso quisiera que lo entendamos así, por favor. Si se le presenta al médico para elegir, solamente tiene una cama disponible, supongamos, y hay 2 pacientes candidatos a UCI, y el médico determina que el paciente es prioridad 1 y el otro paciente prioridad 4 también quiere ingresar, necesita UCI, pero el médico decidirá y generalmente va a decidir por el grado, la prioridad 1. ¿Ya? Y esto pasó, no sé si recordarán, estamos todavía frescos, yo al menos tengo mucha memoria porque me pasó en el ámbito familiar que dejaron fallecer a un paciente de 80 años por priorizar a un joven de 24, los 2 con COVID y complicados que requerían grado de dependencia 4. Y sí se daba el caso, ¿no? Sobre todo en los hospitales grandes donde hay mucha afluencia de pacientes, sí se da el caso. Acá muy poco vemos eso, pero sí tenemos a veces afluencia grande de pacientes y a veces el médico tiene que priorizar. Así es. Seguimos. Entonces vamos a hablar del grado de dependencia o de la prioridad 1. ¿A qué se refiere con prioridad 1? Dice ahí no tiene limitación en la terapia, ¿no? Pacientes críticamente enfermos, inestables, que necesitan tratamiento intensivo, soporte ventilatorio, drogas vasoactivas y monitorización que no se pueda brindar fuera de UCI. Imagínense, solamente en UCI. Entonces, estos son pacientes prioritarios, son los número 1 para candidatos a UCI. Seguimos. Ejemplos de prioridad 1, insuficiencia respiratoria con soporte ventilatorio, es decir, paciente que ya no puede respirar o si está respirando muy rápido, muy profundo y en cualquier momento van a cansarse los músculos de la respiración y va a hacer paro respiratorio. El médico decide pasarlo a UCI y de repente sedarlo y ventilarlo inmediatamente. Shock séptico con monitorización hemodinámica y drogas vasoactivas, importante, ¿no? Y aquí que tenemos en nuestra región bastantes casos, sobre todo maternos, con shock séptico, que nos llegan, ¿no? La clave amarilla, la famosa clave amarilla que manejamos en emergencia y cuidados intensivos. Seguimos. Prioridad 2, pacientes no necesariamente críticos que requieren monitorización intensiva y pueden potencialmente necesitar tratamiento intensivo. No tienen limitación en la terapia tampoco. Ejemplos, siguiente por favor, ejemplos. Aquí he traído ejemplos, por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas que presentan estados comórbidos, es decir, por ejemplo, enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? Hipertensión, etcétera, que desarrollan una situación aguda médica o quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, un anciano con secuela de ACV que requiere una cirugía y es compleja y va a pasar a UCI en el postquirúrgico probablemente. Siguiente. Prioridad 3. Pacientes inestables críticamente enfermos por una enfermedad aguda, pero que ocasionan enfermedad de fondo y tienen mínima posibilidad de recuperación y de beneficio con el tratamiento en UCI. Estos pacientes pueden recibir tratamiento intensivo para aliviar la complicación aguda. No se darán medidas extraordinarias de soporte como RCP, intubación endotraqueal, ventilación mecánica, nutrición parenteral, hemodiálisis, medicación de alto coste. ¿Por qué? Porque este paciente ya no va a responder, lamentablemente ya no va a responder y vamos a hacer un esfuerzo, aunque humano, pero muchas veces nos sentimos impotentes al no poder regresar a la vida de estos pacientes, ¿no? Entonces, este paciente es prioridad 3. Ejemplos, siguiente por favor, ejemplos. Enfermedad metastásica complicada con infecciones, cáncer de pulmón, por ejemplo, con neumonía, ¿no? Un taponamiento cardíaco, obstrucción de vía aérea, etc. Estos pacientes ya son grado de dependencia de prioridad 3 para el ingreso a UCI. Y los de prioridad 4, que son los que se escogería al final cuando no hay oportunidad, cuando no hay cupo para UCI, tendrían que esperar que se desocupe una
una unidad de UCI, ¿no? Para este paciente, pero en realidad se esperaría al final y se priorizaría primero el 1, el 2, el 3 y luego recién el 4, ¿no? Pacientes que generalmente no son apropiados para admitir en UCI, la admisión debe ser individualizada por circunstancias inusuales y bajo la supervisión del jefe de la UCI, el médico. Existen dos categorías. A ver, vamos con la primera, siguiente diapositiva. Ahí está. La primera, pacientes que se beneficiarán poco de los cuidados brindados por UCI, poca intervención, demasiado bien para beneficiarse, ¿no? Es decir, ya no van a responder a nuestro esfuerzo que hagamos como humanos para poder recuperarlos. Por ejemplo, cirugía vascular periférica, cetoacidosis diabética, hemodinámicamente estables, insuficiencia cardíaca congestiva leve, sobredosis de drogas sin compromiso del nivel de conciencia, etc. Y vamos a ver el número 2, pacientes con enfermedad terminal e irreversible con inminencia de muerte, demasiado enfermos para beneficiarse. El anterior era demasiado sanos para beneficiarse, estos son demasiado enfermos para beneficiarse. Por ejemplo, daño cerebral irreversible, una meningoencefalitis excepto donantes, cáncer metastásico que ha fallado al tratamiento, ¿no? Estado vegetativo y persistente, etcétera, pacientes ya no recuperables. ¿Sí? Esta es entonces la clasificación de prioridades para la admisión, el ingreso al servicio de UCI, a una unidad de UCI. Bien, hay criterios también de no ingreso a UCI. Y esto es importante porque los pacientes terminales, por ejemplo, como ya lo había mencionado, si ya tienen un diagnóstico y un pronóstico médico sin esperanza, que ya le han dado de alta del hospital incluso ya como paciente terminal, entonces este paciente no tiene oportunidad en la UCI, ¿no? Paciente en estado vegetativo permanente o estado de mínima conciencia también. Por ejemplo, nosotros le hemos recuperado a un paciente en UCI, de repente un tiempo determinado, pongamos 15 días, pero este paciente ha sufrido un daño cerebral que le ha dejado una secuela permanente. Por ejemplo, parálisis, ¿no? Aplejía. Entonces este paciente ha quedado, por ejemplo, puede ser hemipléjico, parapléjico, cuadripléjico. Y ya el paciente está ventilando normal, ya puede ingerir sus alimentos o le da su alimento por sonda, pero no puede moverse mucho, necesita rehabilitación física, rehabilitación cardiopulmonar, rehabilitación nutricional, etcétera. Y este paciente ya no es paciente candidato a UCI, es candidato a otro servicio que se llama UCIN, Unidad de Cuidados Intermedios, donde puede estar mucho más tiempo en recuperación hasta que se le devuelva a su domicilio, o en su domicilio puede adaptarse también para que sea cuidado por un profesional, una enfermera a domicilio también puede ser. Entonces, ese paciente tampoco es candidato a UCI. Otro paciente fuera del alcance médico-quirúrgico en consenso con sus médicos tratantes, independiente del sistema u órgano involucrado. ¿Qué significa? Que entre médicos van a hacer una junta médica, de repente multidisciplinaria, los cirujanos, los intensivistas, y van a deliberar y al final van a determinar que ese paciente no ingresa porque ya no tiene necesidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ese paciente tampoco es candidato. De repente la cirugía también es de riesgo y el médico tiene que conversar con el familiar, porque el médico es llamado a informar al familiar sobre el riesgo-beneficio de la intervención quirúrgica, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Los criterios de alta. Y esto es muy bonito porque ya cuando nosotros hemos tenido pacientes recuperados hemos sentido satisfacción enorme, muy placentera. Es más, a veces hasta lo encontramos en la calle, nosotros los enfermeros, y yo hablo como enfermero, más que como personal de salud, como enfermero, porque me ha dado muchas satisfacciones, y creo que la recompensa más grande de nosotros no es la remuneración, sino el reconocimiento social
y señores. Y entonces pienso que este tipo de pacientes recuperados a nosotros nos llena de satisfacción, de orgullo, es una satisfacción totalmente profesional, ¿no? Que nos llena, nos hincha el pecho, ¿no? Cuando vemos a un paciente y todavía nos manda saludos. Eso es muy bonito. Bueno, la condición de los pacientes en UCI debe ser evaluada continuamente para identificar cuál de ellos ya nos está beneficiando de UCI y su atención puede ser brindada en otras unidades de menor complejidad sin poner en riesgo al paciente. Es decir, como decía yo, podría ya irse a cuidados intermedios o podría también irse a hospitalización y de hospitalización luego a su casa a ser cuidado por la familia, ¿no? Bueno, tenemos dos principales condiciones para dar de alta. Uno, sistemas fisiológicos mayores estables, ¿no? Y monitorización y cuidados en UCI no necesarios, ¿sí? Y dos, estado fisiológico del paciente deteriorado sin respuesta a la terapia o no planteamiento de nuevas terapias. Es decir, este paciente, como dije, ya puede quedar secuelado, pero ya no requiere los cuidados de UCI. Está secuelado, pero requiere cuidados ya netamente de autocuidado que lo puede dar la familia o un personal a domicilio y por un tiempo muy prolongado con secuelas de repente ya irreversibles, ¿no? Considerar la posibilidad de transferir, sí es importante también. Por ejemplo, acá tenemos pacientes nosotros que son para transferir a UCI especializada, los médicos lo hacen, se tramita por medio del área de referencias, puede transferir también a otras instituciones, pero nosotros cuando referimos un paciente a un hospital de mayor complejidad, lo hacemos porque requiere una UCI especializada. Y cuando transferimos es porque pertenece, por ejemplo, a E-Salud o a otra institución, o puede también pedir su alta voluntaria para que vaya a una institución privada, ¿no? Bueno, eso ya es decisión de los familiares, donde pactan con el médico de estas cosas, ¿no? Bien, hasta acá mi participación. Bien, gracias, licenciado. Excelente la exposición. Si tuviéramos alguna pregunta, por favor, podríamos hacerlo a través del chat, o en todo caso también ustedes pueden reactivar las acciones de levantar la mano y pueden ustedes participar de manera muy directa y hacer un diálogo con nosotros. Licenciado, quizás mientras tengamos alguna pregunta. Me imagino que en tanto tiempo que usted viene trabajando acá en la unidad de cuidados intensivos de adulto, ¿cuál ha sido de las experiencias más, digamos, difíciles que se haya tenido, ¿no? En cuanto a admitir a un paciente en la UCI? Si bien es cierto, usted ha mencionado que cuando a veces no hay cama, no hay espacio para los pacientes que pueden ser admitidos allí. Sin embargo, ¿qué estrategias en todo caso se implementan, dada la prioridad que pueda tener un paciente, ¿no? Para poder ingresar a la UCI? Sí, muchas gracias por la pregunta. Las anécdotas han sido varios, pero tendríamos que empezar por algunos, ¿no? Los que hemos tenido sobre todo en la pandemia hemos tenido pues situaciones especiales donde nosotros mismos comprometíamos nuestra salud y aparte de eso, respondiendo a la pregunta, casos especiales de incluso conocidos de nuestro barrio, ¿no? Nuestros vecinos, conocidos del medio laboral, ¿no? Profesional, que han requerido para sus familiares un cupo para UCI, no había. Era penoso y tenían que priorizar el médico, ¿no? Entonces nosotros ahí con la pena que teníamos que resolver la situación, pero en realidad la carga, y eso también reconozco su función del médico, la recae sobre él, pues, ¿no? Y él tiene que resolver. Es la responsabilidad plenamente del médico, ¿no? Sí. Que quede completamente claro, ¿no? Que no es el profesional de enfermería quien va a definir en qué momento, cuáles son los criterios, inclusive los criterios de ingreso, los criterios de alta, ¿no? O criterios de diagnóstico, qué diagnóstico sí ingresa a la UCI, ¿no? Es completamente responsabilidad del profesional médico. Bueno, por ahí teníamos al interno algunas inquietudes de ello, así que se está aclarando.
Bien, vamos a dejar que la señorita Gladys Hilda pueda participar. Hola. Buenos Hola, días. hola. Señorita Gladys, Buenas ¿cómo tardes, está? licenciada, doctora, licenciado. Mucho gusto. Mi Buenas tardes. pregunta es, la decisión, licenciado, de que si el paciente de prioridad 4, dan prioridad al 1, al 2 y al 3, pero al 4 lo decide un profesional médico o un grupo de médicos. Esa es una pregunta. La otra, cuando toman esa decisión de prioridad 4 del paciente que está muy delicado, le comunican al familiar o le anticipan con, no sé, con unas palabras que menos dolientes para que vaya preparándose, o esperan que el paciente de prioridad 4 cierre sus ojitos y recién se le comunica a los familiares que están en espera que se mejore el paciente. Bueno, la primera pregunta está referida a la admisión y la segunda pregunta está referida a un paciente que ya está en UCI, pero que es grado de prioridad 4, pero ya está en UCI y solamente se espera, como usted dice, cierre sus ojitos, ¿no? Bueno, vamos con la primera. En la primera ya se había comentado esto al respecto a que si hay cupos, es decir, por ejemplo, tengo todavía unidades desocupadas, el médico, digamos, tiene la disyuntiva de decidir si lo admite o no este paciente de prioridad 4, dependiendo de la exigencia, ¿no?, por parte de digamos, la salud del paciente, porque eso es lo que tiene que ver. No hay otros criterios más que la salud del paciente. Y en este caso, podría ser que se admita un paciente de prioridad 4, pero, como usted dijo, y nos anticipó, en ya una junta médica con el equipo multidisciplinario, que serían médicos de diferentes especialidades, si lo requiere, o también otros profesionales de la salud, como, por ejemplo, un psicólogo, que también recomiende, ¿no? Sin embargo, el prioridad 4 no se olvide que está secuelado, que esa secuela ya no lo vamos a resolver en UCI, pero sí le vamos a dar cuidados de autocuidado, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a darle terapia de autocuidado. Sin embargo, ya la decisión es de los médicos. Eso es lo que quería aclarar. Ya, en cuanto a un paciente, y ahí sí le quiero contar una anécdota. Nosotros tuvimos un paciente que era justamente una prioridad 4, era un cardiópata que tenía múltiples cirugías y era joven de 26 años. Y estaba totalmente consciente. Nosotros lo teníamos ahí por el riesgo hasta transferirlo a Lima. Lo teníamos en UCI. Pero ya allá ya le habían el pronóstico ya totalmente desfavorable, y entonces no nos recibían rápidamente, pues, como decía, su prioridad 4, ¿no? Y este paciente, estábamos, me acuerdo, solos, enfermeros y el paciente nada más. Y me pidió el paciente que haga pasar a su madre para que se despida. Y yo le dije, ¿por qué te vas a despedir? Todavía no vas a Lima. No podía morirme. Y este paciente se despidió de su madre, todavía consciente y todo lo demás. Salió la mamá y a los minutos hizo el paro cardíaco. Entonces, eso le lleva a usted a una reflexión de que humanamente no podemos nosotros rechazar, no podemos decir no cuando sí podemos, cuando tenemos las posibilidades, digamos, logísticas, de equipamiento, ¿no? Y tenemos el tiempo disponible, lo podemos hacer, pero si en realidad hay pacientes que requieren nuestra atención y que no hay unidades disponibles, se prioriza siempre del 1 al 3 y el 4. Sí. Bien. Muchas gracias, señorita Gladys. Gracias, muchas gracias, licenciada, doctora. Bien, ¿hay alguien más? ¿Alguna pregunta? Licenciado, quizás, ¿cuál sería su consejo final, recomendaciones para todos los que estamos escuchando aquí la exposición, para ir terminando esta conferencia? Sí. La población
tiene ya conocimiento de que una UCI es para pacientes que están totalmente graves, porque todas las personas con las que conversamos, e incluso ¿no? en nuestro barrio, en el lugar de trabajo, etcétera, por donde vayamos, las personas se expresan así, como que UCI es el lugar donde se recuperan los pacientes que están ya por perder la vida. Y muchas veces, anecdóticamente, hablan pues términos bastante locuaces, ¿no? Bastante comunes, como por ejemplo, dicen, ustedes le quitan a San Pedro a los pacientes de arriba y las traen abajo a la tierra. Y tal vez a veces nos sentimos así. La reflexión es esa, de que cuando un paciente está en UCI, para toda la población, cuando un paciente está en UCI, tiene, yo diría, hasta un 60% de posibilidad de recuperarse y volver a integrarse a la sociedad, a reintegrarse a su familia y volver a compartir el afecto que siempre han compartido, ¿no? Pocos realmente se nos van a pesar del esfuerzo que hacemos, ¿no? Y sí, esa es la reflexión. Y también quiero que tengan en cuenta que el trabajo en UCI para nosotros es bastante demandante, para todo el equipo, los técnicos, los licenciados y los médicos. Trabajamos las 24 horas del día para beneficiar a esta población que requiere nuestros cuidados. Excelente. Gracias, licenciado, por la reflexión. Me he quedado pensando quizás en toda la cantidad de situaciones que de hecho, por ser una unidad altamente crítica, donde están los pacientes críticos, ¿no? ¿Quién no sabe, como dice usted, en nuestra comunidad? Hablar de UCI es pensar en pacientes completamente mal, críticamente mal, en donde pues la vida está en hilo, como se suele decir, ¿no? Bien, imagino ustedes también el gran estrés que tienen que manejar estos tipos de pacientes. Realmente bastante consideración por el área, por ustedes también. Y como dice ahí la licenciada Ana Cecilia, felicidades al personal humanizado que labora en la UCI. Algo muy importante que acaba de mencionar, ¿no? Si bien es cierto, la UCI hoy en día, las UCIs cada vez más especializadas, con más tecnología, con mayor equipo, con mayores insumos, en donde muchas veces los cuidados de enfermería son a través de esas máquinas, ¿no? A través de esos equipos sofisticados que pueden tener algunas de las instituciones. Quizás nosotros tenemos unas cuantas, pero no quizás las mejores, las de última gama, ¿no? Pero sin embargo, lo que acaba de mencionar la licenciada es el trato humanizado, ¿no? No pensar que a pesar que nuestros pacientes pueden estar con un grado de conciencia afectada, ¿no? Con grado de actividad motora también afectada, ¿no? O con limitaciones, con todo su estado general, no pensemos que quizás no necesitan un trato humanizado. Diríamos más bien, donde haya más equipos, pues necesitamos esforzarnos más para poder hacer conocer nuestro trato humanizado, que no debe cambiar, ¿no? Bien, excelente, y gracias por conducirnos a esta reflexión con todos los profesionales de la salud que estamos inmersos en el cuidado y en la atención de nuestros pacientes. Bien, que tengan ustedes muy bonita tarde y agradecerles desde ya. Recuerden que esta exposición ustedes la van a poder encontrar también en nuestro canal de YouTube el próximo lunes, más seguro que ya lo van a encontrar, y pueden volver ustedes a escucharla y quizás de repente también hacer sus preguntas si aún todavía quedaron algunas dudas por allí. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Gobierno Regional de San Martín.